corrupción. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, martes 22 de diciembre. Se acerca la Navidad y esta puede ser la última semana de diciembre, y aunque la próxima todavía habrá algunas cosas para terminar el año y conversar sobre lo que está pasando. No hay desde posibilidades de, más que posibilidades, solicitudes de aplazar las elecciones, cosa que se ha visto que no hay un asidero constitucional, desde críticas al decreto del señor presidente de la República que vuelve con el estado de excepción. Algunos dicen que ya no se podía hacer, que precisamente por eso no se pudo ampliar, que se podía ampliar hasta 2 veces, esas 2 veces se hicieron. Pero esto lo que nos trae es que ha faltado un compromiso ciudadano para respetar las normas, para cuidarnos entre nosotros mismos. Entonces la autoridad, en virtud de los acontecimientos, ha tenido que recurrir a estas restricciones que vamos a conversar ya sobre el tema. Esta nueva cepa, se habla del COVID, hay una modificación, unas variaciones de esta. ¿Servirá la vacuna? ¿Qué consecuencias pueden tener estas variaciones, estas mutaciones del COVID? Eso vamos a conversar esta mañana con el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el doctor Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, y el doctor Manuel Valdeón, director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la UTA. Los tres, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Álvarez, lo primero que se me ocurre es que desde el Colegio de Médicos podrían un poco ayudarnos a reflexionar sobre: ¿hace falta este nivel de restricción que el presidente anuncia y estas medidas que toma el mundo en general y también el Ecuador son necesarias o cómo miden ustedes? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un gusto saludar a Manuel y el doctor Cárdenas. Un excelente panel. Mire, respecto a lo que usted hablaba anteriormente, en endosar toda la culpa a la comunidad, eso es una situación que nosotros la rechazamos. Los mensajes de tranquilidad, de una supuesta tranquilidad emitidos por la autoridad sanitaria al hablar de que, en sus declaraciones, al decir de que el virus y el COVID-19 ya estaba controlado en la ciudad de Quito, el mensaje que se daba al ponerse la camiseta de uno de los clubes más representativos del país y decir de que no hay ningún problema, que se pueden jugar partidos de fútbol, y luego tener de uno de los equipos del país de la plantilla de 36 o 38 personas, tener 35 infectados, sí, o sea, sí causa eso. El verle al señor alcalde suspender las fiestas de Quito y en videos publicados en las redes sociales, verle bailar en la reunión social, eso causa un sentimiento de un relajamiento en la población. Entonces ese es uno de los primeros problemas. No endosemos a la población las actividades que se están haciendo, lo del relajamiento. Usted diría, doctor Álvarez, entonces que la población ha mantenido un comportamiento casi ideal y que el problema es de las autoridades por tener mensajes diversos.
A ver, un cierto segmento de la población ha respondido a estos mensajes Ya. con un relajamiento. Y el relajamiento lo que ocasiona es directamente un aumento de casos. Hablamos de relajamiento porque la población empieza a tener aglomeraciones, empieza a reunirse, a no utilizar las Mil mascarillas, entonces setecientas a seguir veintidós aglomeraciones hemos tenido la última semana. no solamente las aglomeraciones que hemos visto en la calle, esas aglomeraciones quizás son resultado de las características propias de este mes. Es un mes comercial, es un mes en el que la mayor parte de la población invierte, es un mes en el que el flujo de dinero es más que en los otros meses. Claro. Tenemos prácticamente 2 sueldos en este momento y eso hace que la población económicamente activa, en la población que vive el desempleo y que tiene el subempleo, lo que hace es tratar de mantener unos recursos. Y por eso digo que se necesitan medidas compensatorias a todas aquellas medidas restrictivas. ¿Por qué? Porque la población sufre, el nivel de la comunidad, el nivel en el que no tiene un sueldo fijo, el que es el subempleo y el desempleado sufren esta situación. ¿Por qué? Porque no puede tener los recursos adentro. Habíamos hablado a los que vivimos el aislamiento por poseer familiares COVID, en que cuando usted se aísla, cuando está en un aislamiento familiar, usted prácticamente es olvidado por todo el mundo. Usted sabrá cómo se alimenta, cómo sobrevive, cómo recibe las medicaciones y cómo va a tener asistencia médica. Entonces esto hace que la población tenga una disyuntiva cuando está aislada. O morimos con COVID o morimos de hambre. Y nosotros comprendíamos realmente por qué era esa situación, que encontrábamos que la gente salía y fallecía. ¿En dónde puede estar el equilibrio? Permítame entonces saludar al señor doctor Paul Cárdenas, investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Cárdenas, claro, el señor doctor Álvarez nos dice, oigan, la población está recibiendo mensajes que chocan. Por una parte, la autoridad intenta decir, estamos controlando, estamos trabajando, no se pueden hacer las fiestas de Quito. Y claro, el doctor Álvarez dice, mientras nos prohíben a todos, sale el señor alcalde bailando y claro, con un montón de gente. Esos son mensajes, pero también la población debe aprender a manejarse, digamos, con su propia responsabilidad. El doctor Álvarez dice, no achaquemos a la población. Yo le decía, algún nivel de responsabilidad debemos tener cada uno. Pero de la investigación, en cambio, este relajamiento con mensajes de que sí estamos controlando, de que estamos trabajando, de que ya viene la vacuna, ¿qué nomás nos puede causar? Doctor Cárdenas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Buenos días a los amigos panelistas. Sí, justamente estos mensajes de que ya viene la vacuna también pueden ser un poco peligrosos por darnos esta falsa sensación de seguridad. Recordemos que las vacunas que van a llegar en enero serán de 50,000 dosis, las cuales cubran a 25,000 personas. Recordemos que en el país tenemos 1.6 millones de personas de más de 65 años. Tenemos casi 1 millón de personas que están en primera línea. Entonces, por obvias razones, estas 25,000 personas que serán vacunadas en la fase 0 no serán suficientes para cubrir una parte significativa de la población. Después no sabemos bien cuándo van a llegar las siguientes dosis. Y claro, este mensaje de que ya vienen las vacunas puede dar también una falsa sensación de seguridad en las personas. Como dijo el doctor Álvarez, eso es una corresponsabilidad en realidad. Las autoridades no deberían dar estos mensajes. Por un lado nos dicen, tenemos que seguirnos cuidando, etcétera, y por otro lado vemos estos otros mensajes que pueden producir una falsa sensación de seguridad. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Yo siempre pongo de ejemplo lo que está pasando en Nueva Zelanda, que tiene un muy, muy bajo número de casos y es uno de los países que mejor ha controlado la pandemia. La primera ministra de Nueva Zelanda lo que hizo es decir a su población, ok, si es que van a llegar las vacunas y las dosis en cuentagotas, es decir, en enero llegan 1,000, en marzo 2,000, etcétera, etcétera,
esto no va a funcionar y no va a servir en realidad, más bien estamos dando un mensaje erróneo a la gente. Entonces todos vamos a considerar como que no tenemos vacunas hasta el mes de julio. El mes de julio van a llegar vacunas para toda la población de Nueva Zelanda. Entonces ahí vamos a empezar a considerar como que tenemos vacunas. Mientras que si es que mandamos este mensaje de que llegan 25,000, después en marzo, ojalá que lleguen algunas, no sabemos bien cuántas, la gente también puede llegar a tener esta falsa sensación de seguridad y eso es muy importante de evitar. Quiero saludar al doctor Manuel Baldión. Doctor Baldión, planteado así la corresponsabilidad, pero sobre todo lo que nos ha insistido el señor doctor Álvarez, la responsabilidad de quienes nos conducen. Justamente los que nos conducen fueron elegidos para eso, para que nos conduzcan y de la mejor manera. La academia y los profesionales para también hacer notar lo que nos puede dificultar. ¿Qué alarmas usted observa? Ya no solo el manejo de la ciudadanía, las aglomeraciones, esto, con esta mutación que viene de fuera. Algunos dicen hay que prohibir la entrada de los vuelos, otros dicen no sabemos qué nomás es. ¿Cómo entendemos estas mutaciones, señor doctor Baldión? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Víctor. Hola, Paul. ¿Cómo están? Qué bueno verles. Las mutaciones descritas en el SARS-CoV-2 causante del COVID-19 desde septiembre y que fueron publicadas recientemente son mutaciones que son de esperar en una infección producida por un virus de tipo ARN. Los virus ARN tienen una alta frecuencia de mutaciones y esto es, como decía, es algo de esperarse. De la evidencia que se ha desarrollado hasta el momento, la transmisibilidad del virus se ha incrementado, es posible que sea mayor. Sin embargo, esto no implica que el virus sea más patogénico o que no responda a las vacunas. Pero habiendo dicho eso... Perdón, doctor Baldión, pero eso no se puede saber mientras no tengamos algún seguimiento, algún análisis de que las vacunas ya, digamos, ya se han puesto esas vacunas y no han contagiado o no se han infectado otros. Correctamente. Entonces, lo que se requiere es hacer más estudios al momento. Solamente quiero llamar la atención de cómo se descubren estas mutaciones. Y se descubren porque hay una vigilancia epidemiológica continua. Ellos están secuenciando los virus en la población en una frecuencia que les permite descubrir estos cambios, que son importantes y que nos ponen en alerta y justamente para evitar que la pandemia se continúe y la gravedad de la misma en la población. Entonces, Paul mismo aquí en Ecuador está liderando el grupo que está secuenciando los virus y deberíamos tener una frecuencia mucho más alta para ver si es que nosotros, cómo va cambiando el virus en el tiempo. Ya nos dirá de que el trabajo que está haciendo, pero de lo que podemos ver todavía no está aquí esa mutación. Paul, tú nos dirás. Entonces, lo que estamos viendo es que estas mutaciones que se esperaban, de todas maneras hay que tenerlas muy en cuenta porque son en sitios específicos del virus que pueden tener una injerencia en la presentación de la enfermedad y en la respuesta a las vacunas. Ahora, con los materiales que se tiene al momento, Francisco, se podría determinar si es que esta nueva variante, porque no es una cepa, esta nueva variante podría ser o no neutralizada con los anticuerpos que ahora existen. Tenemos plasma de pacientes convalecientes, se podría hacer un examen in vitro sobre eso. Hay gente que ya se vacunó en la fase 3, se podría utilizar ese plasma para ver si es que neutraliza o no neutraliza. Estos estudios se hacen cuando se tiene
una masa crítica de investigación que tiene recursos para poder hacer, y eso es lo que no tenemos nosotros. Otra cosa que me gustaría mencionar desde el punto de vista inmunológico es que nosotros solamente vemos la parte de anticuerpos, que es una parte importante para defendernos de infecciones virales, pero lo más importante, lo más crítico, es la respuesta inmune celular. Y la respuesta inmune celular está dada por unas células especiales que se llaman linfocitos T, y de estos hay un grupo que se llaman CD8, y que estos son los que matan las células infectadas. Esto es difícil de evaluar in vitro, de tal forma que, como decía usted, Francisco, se requiere hacer el seguimiento, pero se requiere hacer los estudios sobre esto. Desafortunadamente, en nuestro país, por la falta de apoyo a la investigación en las universidades, no tenemos todos los instrumentos, no podemos aislar el virus aquí, no podemos tener en cultivo. Entonces son limitaciones que tenemos y que debemos cambiar eventualmente, porque como ya varios han dicho, esto no es el primer caso, vamos a tener otros y debemos estar preparados con personal y con material. Doctor Álvarez, esta que nos decía, esta mutación, esta variante del virus, nos plantea entonces una mayor profundización del estudio y del seguimiento. No relajamiento, usted nos ha dicho, peor aún en el discurso de la autoridad. Con los escasos recursos, casi nulos, de investigación, los profesionales de la salud, ¿cómo pueden o cómo podemos acudir la ciudadanía a ustedes para que no solo que a través de estos programas a los que les agradecemos asistan, concienticemos y la autoridad pueda guiarnos en este seguimiento que los tres han coincidido? Hay que hacer más investigación, hay que proponer cosas. Esos son recursos, doctor Álvarez. Sí, lastimosamente nosotros hemos vivido históricamente una reducción del presupuesto de la salud. Ingresamos a la pandemia con un presupuesto disminuido, con un sector de aportes en el personal técnico, en el personal de apoyo. Entonces eso también ocasionó problemas. Históricamente el país ha vivido una crisis en la cual no se ha apoyado a la investigación ni en los centros hospitalarios y mucho menos en las universidades. Se necesitan recursos, invertir en esto es una inversión a largo plazo que generará un ahorro, porque estamos hablando de la vida de los ecuatorianos, estamos hablando de la salud de los ecuatorianos. Entonces, además de la investigación, también hemos visto que no se ha invertido en las pruebas. Somos un país en el que se ha hecho pruebas, pero de una mínima cantidad. Nosotros tenemos ese déficit, no se han masificado las pruebas. Con todo esto, ¿qué es lo que hacemos los profesionales de la salud? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sin un panorama claro de cuándo y qué número de vacunas van a llegar, con el riesgo de las variaciones en los virus, de las mutaciones que tiene, que es algo particular y se presenta en los virus, sin tener un tratamiento específico para el COVID, ¿qué nos queda? Sino hacer un proceso de prevención y promoción, darle más impulso al primer nivel de la salud. Debemos trabajar, y lo hemos dicho, y la autoridad sanitaria no nos ha tomado mucho en cuenta, en formar a la comunidad, que el profesional de la salud sea solamente un mensajero, un portador del mensaje, y formar a los líderes y a los miembros de la comunidad para que se replique el mensaje, que la comunidad sea la que se haga este proceso de autodefensa en el único mecanismo que tenemos en este momento, que es la contención. Entonces, si nosotros hacemos ese proceso, pues estaríamos creando una disminución de la transmisibilidad. Con la disminución de la transmisibilidad estaríamos haciendo un proceso quizás regulado, con un número de pacientes infectados no muy grande, y esto daría oportunidad al sistema sanitario que pueda responder de esa manera. Si no tenemos eso, la transmisibilidad sigue siendo sostenida o incluso aumenta, hace picos, vamos a tener una demanda mayor de pacientes. El sistema sanitario no va a poder cumplir con la oferta de brindar atención a los pacientes, y vamos a colapsar. Eso lo pasa en todo el mundo, no solamente aquí en el país. Entonces ese es el proceso. Pero necesitamos, como le digo, actuar todos.
Nosotros hemos solicitado hacer un frente común, todos los sectores, el gobierno, los GATS, el sector económico, productivo, educativo, los medios de comunicación, el sector salud, todo hacernos, unirnos en un frente. ¿Para qué? Para hacer un proceso de colaboración y que la comunidad soporte todas estas medidas que son a veces duras y son muy, muy duras y que tienen un efecto colateral económico, social. Y debería sumarse a eso, doctor Álvarez, debería sumarse a eso también alguna asistencia psicológica, algún diálogo abierto así sobre cómo actuar. Usted decía, ya cuando uno se tiene que aislar y aislar a la familia, no hay una preocupación de cómo se sobrevive en esos momentos. ¿Debería entonces también actuarse con otro tipo de profesionales, doctor Álvarez? Eso es lo que hablamos, esa es la responsabilidad del sector salud. Entonces, en el sector salud no solamente tenemos que hablar de la situación curativa. La salud no solamente es llegar al hospital y que le den el tratamiento, buscar un tratamiento que le den cualquier tipo de medicación de acuerdo a los estudios que se tienen, sino la salud es una serie de prevención. Y ahí tendremos también que actuar en la salud mental, no solamente de aquellos pacientes que tienen ya, están en aislamiento o que ya se infectaron, sino en todos aquellos elementos. Mire, la población y nosotros los profesionales de la salud también tenemos una afectación en nuestra salud mental. Siempre todos tenemos el miedo de contaminarnos, todos tenemos el miedo de qué es lo que va a pasar en nuestra familia, en nuestros trabajos. Entonces eso afecta a la salud mental de los ecuatorianos y eso no se ha hecho. Por eso es que todos tenemos que trabajar en ese sentido. Una de las prioridades para combatir el virus por la Organización Mundial de la Salud desde hace casi un año es la solidaridad mundial. Entonces, si nosotros trabajamos de una manera individual y no hacemos un proceso en conjunto, en común, y solamente nos dedicamos a achacarle los problemas a la comunidad y nosotros no hemos sido tampoco solidarios, ni hemos sido tampoco fortalecedores del proceso de contención que soporta la comunidad, pues vamos a caer en todos estos problemas. No solamente los mensajes tienen que ser mensajes claros, sino también las acciones tienen que ser claras. Y además tienen que ser conducidas. Si existe un problema económico, buscar la manera. Claro. Doctor Cárdenas, de las investigaciones, y claro, le decían a usted, el doctor Baldión, nos podrá contar de cómo han avanzado, de qué posibilidades hay de realmente hacer un trabajo, a lo mejor no del primer nivel, sino con lo que tenemos. A ustedes les toca responder a lo mejor con mucha más imaginación que a otros profesionales en el mundo. Este es el país que tenemos, lamentablemente. Pero ¿cómo responder? ¿Qué investigaciones? ¿Dónde insistir en algunos temas? El doctor Álvarez nos plantea, y yo diría con absoluta legitimidad, la solidaridad total, pero sobre todo de la autoridad. ¿Cómo nos planteamos entonces que las investigaciones que ustedes realizan sirvan para tomar políticas públicas y hacer este trabajo de contención? Hay varias aristas sobre las que hay que trabajar frente a la pandemia, doctor Cárdenas. Sí, justamente en relación a la academia y el gobierno existe un divorcio casi total en realidad. En términos de que al inicio de la pandemia nosotros tratábamos de asesorar al gobierno en muchos de las decisiones que se tomaban. Y claro, nos invitaban a muchos a las mesas de diálogo, tanto de COEs nacionales como locales. Y después simplemente nos escuchaban y después no se hacían caso a la mayoría de recomendaciones que nosotros tomábamos. Peor aún, el apoyar en hacer investigación. Y claro, ahora nos damos cuenta con esta pandemia lo necesario que es nosotros tratar de solucionar nuestros propios problemas. No podemos esperar siempre que en el primer mundo se den las respuestas y nosotros simplemente esperar que justamente ellos den las soluciones y nosotros ser consumidores de ciencia. Nosotros también tenemos que producir investigación. Y claro, para nosotros el haber hecho este proyecto de secuenciar las variantes que están circulando en todo el país ha sido
una iniciativa totalmente de la academia, totalmente de la Universidad San Francisco de Quito, financiada totalmente por la universidad, y claro, y con la logística de la universidad, y el apoyo obviamente de algunos hospitales. Sin embargo, esto es una herramienta, como dijo Manuel, es una herramienta importante para tomar decisiones adecuadas. En Reino Unido han descrito esta variante del virus que está circulando y que ellos piensan que puede ser de mayor preocuparse por esta contagio, variante. dicen, ¿no? Que circula Sí, más pero más que rápidamente, dicen. Sí, pero el problema también grande es que vemos que esta variante tiene 8 mutaciones, 8. de las cuales son 3 muy importantes justamente en la proteína que se hace la vacuna. Como dijo Manuel, lo más probable es que sí sigan funcionando las vacunas o no bajen de eficacia las vacunas. Sin embargo, esto se pudo hacer solamente por hacer este tipo de análisis. Nosotros en el mes de marzo, abril, descubrimos una variante aquí circulando en Quito en pacientes del hospital IESUR, en colaboración con los médicos del IESUR, que les llamaba la atención que 4 pacientes de entre 30 y 50 años desarrollaron enfermedades muy graves, 2 fallecieron, los 4 estaban en terapia intensiva. Nosotros hicimos el secuenciamiento de este virus y vimos que tenía unas mutaciones que algo similar encontraron unos colegas de Japón, y con ellos hicimos un estudio que fue publicado en una de las mejores revistas que se llama Cell Reports, que ve que esta variante puede llegar a ser más agresiva que las otras. Nosotros hicimos este reporte a los COEs regionales y nacionales, no pasó absolutamente nada. No se tomó absolutamente nada en cuenta. Por suerte, esta variante del virus no la hemos vuelto a encontrar. Y de igual manera, esta variante del Reino Unido, como dijo Manuel, no hemos identificado. Justamente el día de ayer subimos las últimas secuencias de Santo Domingo, que era la última provincia que nos faltaba. Tenemos ya secuenciado la mayor parte, todo el país, las 24 provincias. Sin embargo, y tenemos muestras desde octubre, noviembre, diciembre, no hemos encontrado esta variante del Reino Unido. Pero claro, puede ser que no la encontramos porque no hemos no hay las suficientes pruebas. Identificado. Exactamente. Recordemos que aquí somos el país con menos pruebas que se hace por 100,000 habitantes. Más plata se ha gastado en traer los kits. Y claro, oigan, además de lo que nos falta, sí, exactamente. Entonces, sí, además de eso. Sí. Entonces usted diría, nos faltan pruebas. Además de eso, identificar estas variantes es más complicado si es que no tenemos la suficiente cantidad de pruebas diagnósticas. Si es que nosotros no hacemos la suficiente cantidad de diagnóstico, difícilmente vamos a empezar a sospechar quiénes deberíamos hacerles estos test. Por ejemplo, desde ahora hasta un mes, 2 meses después, todas las personas que tienen antecedentes de viaje y que salgan positivas, deberíamos buscar justamente esta variante para ver si está aquí en el país ya. Pasa entonces, señor doctor Baldeón, pasa por ubicar a la gente, por estudiarla, por ver el comportamiento que puede tener esta enfermedad. Eso significa más pruebas, eso significa también compromiso de los médicos, de los hospitales, o sea, una colaboración para la investigación. Pero fíjese, o sea, podemos hacerlo. Las universidades pueden. Hemos encontrado variantes, como nos dice el señor doctor Cárdenas, pero la autoridad no ha respondido. ¿Cómo hacemos para que los GATS intervengan más para lo de las pruebas? ¿Cómo hacemos esto que el doctor Álvarez nos plantea? Trabajemos en conjunto. ¿Cómo se imagina usted, doctor Baldeón? Yo partiría indicando que la población está enferma. Y por lo tanto la población tiene que cuidarse. Si nos imaginamos a la población como un individuo, como una persona, si está enferma la mano, está enfermo todo el organismo. Y desde ese punto de vista, todos tenemos que colaborar para que el cuerpo entero esté sano. Entonces, mire usted, en el ejemplo de las vacunas. Una vez que tengamos disponibles las vacunas, tenemos que vacunarnos todos. De esa forma
lograremos lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, para que todo el cuerpo se sane. Pero digamos que ese cuerpo solamente quiere vacunarse un tercio de ese cuerpo, de ese grupo de la población. Nunca vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, nunca vamos a deshacernos del virus. Entonces, un ejemplo que podríamos poner es el ejemplo de la eliminación de la viruela a finales de los 70, principios de los 80. ¿Qué pasó ahí? Debido a la eficacia de la vacuna, se pudo lograr que un porcentaje muy alto de la población sea vacunado y por lo tanto el virus no tenía dónde crecer y por lo tanto la Organización Mundial de la Salud dictaminó que el planeta Tierra ya no tenía la infección. Y estamos cerca de hacer eso con algunas otras infecciones, como la polio, por ejemplo. Pero ahí se requiere la colaboración de todos. Y volviendo al ejemplo de que la población sería como un individuo, todos tenemos que trabajar. Doctor Valdeón, pero usted acaba de topar un tema que además a todo lo que ya han analizado, la falta de presupuesto para la investigación, la propia investigación y el acuerdo de la autoridad con la academia, con los médicos, los recursos que necesitamos, también esta reacción antivacuna, casi como una posición política y diciendo nos quieren hacer unas pruebas, no sabemos si funcionan, las vacunas, y muchos son profesionales de la salud, que además están diciendo no se puede tener una vacuna en tan corto tiempo, doctor Valdeón. Justamente es por la falta de educación de la población en general y de los prestadores de servicio. Mire usted, esto que usted comenta de que las vacunas, el comentario de que las vacunas no se pueden hacer en 10 meses. Esto es errado porque la tecnología para hacer vacunas con nucleótidos, con RNA o DNA, está en estudio por décadas. El poder de secuenciamiento que tenemos ahora no teníamos hace 20 años y esto se ha desarrollado, la bioinformática. Una tecnología Este tiempo que vivimos realmente es privilegiado y nos ha permitido poner en todo junto en una de las vacunas, por ejemplo, las de Moderna o las de Pfizer. Eso es una recopilación de información que se ha estado desarrollando en las últimas décadas y que ha sido posible ponerlo junto. Antes no teníamos una vacuna con un 95% de eficacia, eso era impensable, pero ahora la tecnología nos permite hacer eso. Y por lo tanto, necesitamos educar a la población para que tenga confianza en las vacunas, porque la vacunación es una intervención en población que no está infectada, que no tiene la infección. Y el Ecuador, históricamente, era uno de los países, cuando yo me recuerdo estaba en la Escuela de Medicina, siempre el Ecuador era uno de los países que más alta cobertura de vacunación teníamos en ese tiempo. Y eso es lo que hay que volver a educar a la gente a que sepa que las vacunas son buenas. La intervención por vacunas en el siglo anterior ha cambiado la vida del mundo. Millones de personas, millones de vidas salvadas por la intervención de vacunación. Así que es falta de educación profesionales, como usted dice, pero también a la población. Por ejemplo, sabemos nosotros en detalle qué es lo que tiene que hacer la persona que va a administrar la vacuna, sabe cómo le va a llevar la vacuna. Hay videos ahora en internet que llega la vacuna, cosa que la persona que va a recibir y la persona que va a administrar va a saber completamente y prácticamente qué es lo que va a hacer. Y esta es una inversión importante de nuestros impuestos en la vacunación y por lo tanto tenemos que hacer bien. Tenemos algo precioso que va a salvar vidas, pero tenemos que estar informados para quitar toda la comunidad estos recelos que la gente tiene. Y que no se desperdicie, porque esto es una inversión de tiempo y de dinero. Esta es una oportunidad que tenemos para poder paliar el efecto negativo de la pandemia. Mire, en Uruguay, por ejemplo, un colega nuestro, Henry Cohen, por ejemplo, es parte de este comité científico, y en ese país la ciencia ha tenido un rol importante y ha limitado el efecto negativo de la pandemia. Yo creo que podríamos hacer aquí. Juan Carlos Ceballos es un colega, con él hemos trabajado, hemos publicado, y siempre estamos abiertos para trabajar con él y por la sociedad.
Claro. Entonces, La yo creo que responsabilidad pasa cuestión, también por este compromiso que ustedes tienen como profesionales. Antes de continuar, yo quisiera que le escuchemos para esta última ronda lo que acaba de decir el señor ministro de Salud, el señor doctor Ceballos. Dice esto. Respecto a esos casos apocalípticos que se predecían para Quito, que se volvían a repetir la segunda ola para Guayaquil, no han existido, Liz. Y eso quiero y vuelvo a ser enfático, no han existido. Le leo las cifras. En Nacional tenemos en hospitalización, la ocupación es del 29%. Es decir, 71% de camas están libres de hospitalización a nivel nacional para COVID. Las unidades de cuidados intensivos, 63% de ocupación. Y Pichincha y Guayas, 45% de ocupación, 89%, muy similares en términos de ocupación de camas hospitalarias en Pichincha y Guayaquil, en Guayas, perdón, y las UCIs 89 y 61%. Es decir, tenemos suficiente número de camas para recibir a los pacientes, pero lo importante de nuevo es recalcar lo que nosotros hemos venido haciendo y que ha sido una gestión absolutamente transparente y efectiva, y es en la atención primaria de salud. El énfasis debe estar en donde están los dispensarios pequeños de nivel comunitario, donde están nuestros queridos amigos que están haciendo labor del médico del barrio, los líderes comunitarios, etcétera. Es ahí donde nosotros hemos puesto el mayor énfasis para evitar el que haya un exceso de demanda u ocupación de camas. Claro, no hay ninguna evidencia científica de que esta nueva mutación, esta nueva variante del virus pueda ser contenida dentro de la vacuna que se está ofreciendo ahora en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en otras partes del mundo. No ha habido este estudio clínico que ha demostrado que experimentalmente funciona, pero no hay ninguna otra razón tampoco, ninguna válida, ningún sustento científico para que no funcione. Es una variante como muchísimas otras variantes y la vacuna toma en cuenta los otros casos, ¿por qué no en este? Señor doctor Álvarez, eso es lo que acaba de decir el ministro en medio de la explicación de por qué estas restricciones, ¿no? Coincide con usted en cuanto al trabajo primario que hay que hacer y que hay que insistirlo. ¿Cómo hacer adicionalmente? Les pido a los tres que la gente, no sé si decir confíe en la vacuna, pero que tenga las garantías suficientes, a lo mejor con información, como ha dicho el señor doctor Valdeón, de que no le van a perjudicar o que no se va a enfermar por tener una vacuna. Doctor Álvarez. Bueno, yo lo que puedo decir es que nuevamente tenemos ese mensaje de tranquilidad, ese mensaje de una falsa seguridad y tranquilidad que se está emitiendo, que solamente se habla el número de camas hospitalarias, de cuidados intensivos, pero no estamos hablando de que existe un aumento, no han disminuido los índices de contagio, el aumento es sostenido. En el distrito metropolitano de Quito están aumentando las situaciones. Entonces ahí es lo que hablamos del mensaje en ese sentido. Y sí, la autoridad sanitaria tiene que enviar dar esa declaración de que el sistema primario es la base, porque eso es lo que dice, esa es la experiencia mundial y es lo que se debe hacer. Pero como dijo Manuel, la situación no se tiene que solamente hablar en los medios de comunicación, dar declaraciones de prensa, sino ir al territorio. Y es muy importante que la comunidad sepa. Nosotros la semana pasada recibimos con escepticismo las declaraciones del señor ministro. Él hablaba de 9 millones de dosis para el 60%, en realidad serían 4.5 millones de dosis, porque son cada persona para ser vacunado necesita la dosis inicial y un refuerzo entre la segunda dosis a los 21 días según la vacuna de Pfizer. Entonces, lo que tenemos que trabajar es eso, es hacer un proceso de educación en la comunidad, no en los medios de comunicación, entrar y ser los facilitadores del mensaje para que eso se multiplique y darle la oportunidad a que la misma comunidad replique esta situación, la importancia de lo que tenemos que estar abiertos para el proceso de vacunación, de no cerrarnos y no dar oídos a esas falsas declaraciones que ocasionan incluso temor y terror en la población por los, entre comillas, efectos indeseables que puede tener, incluso muertes que están hablando los opositores a la vacuna.
Pero la vacuna no es, por el momento, no es no es una solución inmediata, ¿no? Digamos, no es la solución, sino tenemos que seguir trabajando en reforzar las medidas de bioseguridad, en reforzar el mensaje para que ese segmento de la población que cada día se va relajando más, adopte esa responsabilidad, esa solidaridad y nuevamente retome las medidas de bioseguridad. Entonces tenemos que trabajar en eso. Ese es el primer nivel, esa es la educación que habla Manuel, lo que dice el doctor Cárdenas. Esto es lo que tenemos que hacer, pero eso lo tenemos que hacer en el territorio. Eso lo tenemos que hacer brindando la capacidad para que los médicos puedan salir a hacer no un proceso de curación en la comunidad, sino de promoción y prevención y educación de la salud. Pero no se puede, pues, si usted va a un centro de salud y tiene 25 pacientes, ¿a qué tiempo va a salir el profesional de la salud a la comunidad? ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, hay que invertir en recursos en el primer nivel, hay que invertir en educación y hay que invertir en el entrenamiento de los profesionales de la salud que van a hacer el proceso de vacunación. Nosotros estamos capacitados para vacunar, pero las vacunas comunes, que nosotros las conocemos. Este es un nuevo tipo de vacuna que necesitamos saber desde cómo el transporte, cómo manejarlo y cómo administrarlo. Entonces, eso no se lo aprende con un tutorial en YouTube, eso se lo aprende con un proceso de entrenamiento, de refuerzo e incluso de control y un proceso de reentrenamiento en caso de que existan y veamos fallas. El problema es que el tiempo no da. Estamos trabajando y ustedes han visto que la tecnología ha ayudado a que lo que podría durar años, este conocimiento se pone al servicio y tenemos una vacuna en 10 meses. Algunos se asustan y le preocupan a la población. Pero este conocimiento, esta tecnología que no la teníamos hace 10, 20, peor 30 años, ha facilitado esto. Entonces, la capacitación de los médicos, el manejo y distribución de la vacuna también ha de ser tomada con mayor tecnología, ¿o no, doctor Álvarez? Mire, Francisco, todavía no sabemos cuándo llegan las vacunas en el mes de enero. Yeah. Estamos a mediados de deberíamos estarnos preparando. Tiempo. Obviamente tenemos que ya empezar ese proceso. Si no tenemos las vacunas, podemos hacer el entrenamiento en escritorio y después hacerlo ya en el campo. Pero tenemos que entrenarnos, tenemos que formarnos en ese sentido. Que yo sepa hasta el momento, por el sondeo que hemos hecho a nuestros compañeros en Quito y en la Federación Médica del Ecuador con los colegios de privilegio, ninguno no ha tenido todavía el mínimo entrenamiento, el entrenamiento básico. Entonces, eso es lo que necesitamos, ganarle vacuna y en una hora quieren formar un momento. Señor doctor Cárdenas, no tener miedo de la vacuna, el señor doctor Valdeón decía, la tecnología ha avanzado tanto que por eso es posible tener la vacuna ya. Los estudios hay que insistirlos. Si no queremos dar un mensaje de confianza, de relajamiento, creo que sí es importante que profesionales como ustedes y como lo hacen, nos den los pasos para, sin descuidarnos, buscar este nivel de preparación, tanto en primer lugar de los médicos, luego de la población, para responder. Temor a la vacuna, insistir en la investigación de lo que nos pasa también. Doctor Cárdenas. Sí, justamente, tenemos que educar a las personas en que no tengan miedo a estas vacunas, en términos de que han sido hechas con la mejor tecnología disponible que nunca hemos tenido antes. Las anteriores vacunas que nos hemos puesto se han demorado más tiempo, pero obviamente no hemos tenido ese nivel de tecnología. El problema es que la tecnología también nos está jugando sucio al momento, en términos de que es muy fácil el distribuir información falsa en las redes sociales, en la comunicación inmediata que tenemos por internet. Circulan montones de videos con cualquier cosa diciendo que esto no se debe hacer. Exactamente, entonces lo que tenemos que hacer es también enseñar a las personas para que busquen
qué fuentes deben confiar o no, porque si no es muy complicado. En mi misma familia o en mi misma familia ampliada, me preguntan sobre tal o cual video que les llega, por ejemplo, al WhatsApp y que dicen que no, que esta vacuna nos va a producir alteraciones en el ADN, que esta vacuna no debería ser así. Entonces, eso también es un papel importante que tenemos los investigadores y los comunicadores en términos de enseñar a la población en general a buscar estas fuentes confiables de información. La información está disponible para todos, pero es muy complicado a una persona que ya está convencida por una u otra razón de que esto es peligroso, etcétera, convencerle o desconvencerle de que esto no es así. Y por eso justamente es un papel muy importante que el que tenemos que hacer es hacer estas campañas de educación a las personas para que confíen justamente en las vacunas. Veíamos ayer nomás, y por suerte alguien publicaba ya que eso era falso, un video que circuló, decían 10 minutos de la vacunación de una enfermera en rueda de prensa, en la rueda de prensa se desvanece. Claro, hay una filmación, pero hay todo un trabajo, doctor Cárdenas, que ya sería bueno para formar. Hay un trabajo de desinformación. ¿Quién puede ganar con esto, doctor Cárdenas? Bueno, los intereses políticos, recordemos que detrás de la salud también están los intereses políticos. Hemos visto en países desarrollados como Rusia o como Estados Unidos, cómo las campañas políticas justamente han hecho que esto de discutir sobre la vacuna pueda estar jalando las votaciones para tal o cual lado. Y esta desinformación justamente también es muy peligrosa, estas campañas de desinformación, porque convienen a cierto grupo de población. Recordemos cómo aquí hasta hace algunos meses o incluso hasta hace algunos días veíamos estos grupos, por ejemplo, que promovían el uso del dióxido de cloro como la cura milagrosa para el COVID-19, siendo algo tóxico. Todos los investigadores salimos a decir, no, esto no es cierto, etcétera. Recibimos desde preguntas hasta insultos, hasta decir que nosotros somos financiados por las farmacéuticas, que toda la pandemia es una invención, etcétera, etcétera. Entonces es bastante complicado, y no solo es personas que tal vez no tengan acceso a educación, por ejemplo, sino también personas educadas. Por ejemplo, vemos grupos de extrema derecha o de extrema izquierda en diferentes países que usan esta desinformación para jalar a tal o cual lado. Entonces, esto también es bastante peligroso. Señor doctor Baldión, y ya estamos en contacto también con la doctora Linda Guamán, que conversaremos luego de esto. Señor doctor Baldión, entonces, si podemos resumir, no solo relajamiento, que hay que evitarlo, pero sí mayor confianza en la ciencia. El compromiso de los médicos está, necesitamos un compromiso de la autoridad. Las vacunas, usted nos ha dicho, oiga, son una respuesta al avance tecnológico, esta rapidez, si es que se puede llamar así. ¿Qué otro mensaje le damos, señor doctor Baldión? Gracias, Francisco. Quisiera retomar lo que dijo Juan Carlos hace un momento sobre la disponibilidad de la prestación de servicios. Parece que estamos bien, ¿no? Yo no conocía lo que acaba de indicar. Me alegro por eso, ojalá que sea así, y debemos mantener ese estado, que la prestación de servicios de salud sea competente para cualquier imprevisto que venga en el tiempo. Entonces, para lograr eso tenemos que estar todos alertas. Víctor decía hace un rato, tenemos que promover la salud y tenemos que promocionar la salud, y eso está muy bien, eso tenemos que hacer, y ahí es donde tenemos que trabajar todos. En el ejemplo que había puesto de que la población es una persona, todos debemos colaborar. Independientemente de la acción del Estado, cada ciudadano tiene su propia responsabilidad, y yo creo que eso tenemos que todavía cultivar. El estar informados apropiadamente, el respetar las normas, usar las mascarillas, mantener la distancia, lavarse las manos. Y dos cosas más que siempre me gusta añadir es
hacer ejercicio y comer bien, porque estas dos últimas, hacer ejercicio y comer bien, incrementa la capacidad de nuestra respuesta inmunológica. Y esas son las cosas que nosotros como individuos podemos hacer. Responder, el trabajo individual eventualmente se va a concretar en un efecto sistémico a nivel de la población. Entonces, si alguien tiene una desinformación, alguien de la comunidad le va a decir, mira, aquí están estas fuentes. Las fuentes, medios de comunicación como los profesionales de la salud, que no tenemos conflicto de interés, sino el de educar, porque eso es nuestro trabajo, esa es nuestra vocación. Y entonces, eso es lo que debemos trabajar como una sociedad. Debemos también, en ese contexto de trabajar como una sociedad, es incentivar, y vamos a tener nuevas autoridades el próximo año. Yo hasta ahora no he oído un planteamiento certero de qué es lo que va a pasar con la educación, qué es lo que va a pasar a todo nivel, y qué es lo que va a pasar con la ciencia. Mire, la CENESID no ha hecho una convocatoria para proyectos de investigación desde el 2010, una convocatoria seria, abierta, para que los mejores podamos intervenir. El financiamiento que, como decía Paul, viene del sector privado, de la universidad en este caso. Nosotros tenemos financiamiento, pero de fuera, y siempre mendigando, porque no tenemos una contraparte de aquí, de nuestro lado. Entonces, es muy importante que se dé en la comunidad, realmente se reconozca como parte de nuestra cultura el respeto a la educación, el respeto a la investigación, y que muchos jóvenes, yo afortunadamente he sido profesor por ya varias décadas, y el beneficio de tener un buen programa de educación mejora a todo el mundo, mejora al ciudadano. La educación no permite que nos tomen el pelo, y no permite también que como ciudadanos podamos responder de mejor manera a aventureros que han gobernado, que nos gobiernan y que no tienen una fase, ¿no? Imagínese, Francisco, ahora tenemos que elegir gente que está con grilletes, con delincuentes, están en las papeletas de votación. Eso no es posible, o sea, eso tenemos que romper. Eso una sociedad, y eso los ecuatorianos no nos educación. Y yo les quiero agradecer a los tres han coincidido en algunos de los temas. Este mensaje que el señor doctor Baldión nos da también, ese dice de ponernos como ciudadanos también unas metas, también un compromiso, como decía el doctor Álvarez, no solo es la población, pero de lo que nos acaban de decir, también es una actitud individual. Y el doctor Cárdenas que nos ha dicho, oiga, aquí hay capacidad, aquí hay respuesta, estamos con la academia al nivel y podemos discutir eso, ¿no? Yo quiero agradecer al señor doctor Víctor Álvarez, al doctor Paul Cárdenas y al doctor Manuel Baldión, y saludar a la doctora Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano. Y para iniciar el diálogo con ella quisiera que escuche lo que dijo el señor doctor Jorge Yunda el día de ayer.